La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida, sean bienvenidos a este espacio de verso por verso. Vamos a continuar hablando en esta ocasión sobre el resto del mobiliario del tabernáculo, el Mishkan. Como ya veíamos en el programa pasado, ya veíamos cómo eran las instrucciones para la construcción de la parte interna del lugar santo, el lugar santísimo, algunos de los instrumentos como el arca del testimonio, el arca del pacto. También vimos algunos de los materiales que se usaron, explicamos algunas cosas sobre las telas también que cubrían lo que es el área del tabernáculo en sí. Ahorita lo que vamos a continuar con lo del tabernáculo, pero más que nada con el mobiliario exterior que encontramos en el Éxodo capítulo 27. Y recordarles que en el programa pasado, los que se lo perdieron pueden consultarlo ahí en la página en Facebook, porque veíamos algunas analogías que se han hecho con el tabernáculo. Una de ellas es una comparación con el cuerpo humano y la otra es comparación con la creación del mundo según Génesis 1, y veíamos esa analogía. También hay una analogía que mencionábamos por encimita, pero que queremos tocar otro poquito, que es la analogía del Edén. El Edén era el hogar de Dios y también el lugar en la cima de esa montaña donde estaba el lugar que fue creado para el hombre, un lugar de contacto entre Dios y el hombre, y ahí Dios hablaba con el hombre prácticamente estaba en la presencia de Dios. Sin embargo, después de la caída, que fue expulsado del Edén y que el querubín fue puesto con la espada encendida para no dejarlo regresar, pues ese lugar ya no fue accesible para el hombre. Y ahora el tabernáculo también es una réplica, porque recuerden que estábamos mencionando en el programa anterior la insistencia de Dios: haz todo conforme al modelo que se te fue presentado. De alguna manera Dios habló con Moisés en la montaña santa en el Sinaí y le dio instrucciones, tal vez le reveló y le mostró cómo era, específicamente cómo lo quería, y luego le dio las instrucciones precisas. Pero venía a ser como el nuevo Edén, el lugar de contacto, el lugar de encuentro con el Señor. Y era a través ahora de esa réplica de muchos elementos, como los querubines, como el candelabro, que es también una analogía del árbol de la vida, ¿verdad?, que tiene sus frutos y que da luz, el altar del incienso, donde se derraman ¿verdad?, las libaciones para el Señor. Hoy vamos a ver ahora lo que es el altar de bronce, que es un instrumento que estaba fuera del lugar santo y del lugar santísimo, en el área del atrio del templo, que también tenía sus particularidades. Iniciamos la lectura en Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Recordemos que cuando ese codo es la escritura, es del codo a la altura de los dedos, alrededor de 45 personas para una estatura promedio de entre personas de 1,65, 1,70, que eran las tierras de Palestina, los antiguos hebreos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los recubrirás de bronce. Bueno, el bronce, aquí hay comentarios divididos. Por un lado es porque se dice que se refleja, el bronce pulido sirve como espejo, y sobre todo en la fuente de bronce, al lavar las manos, era para que los sacerdotes se dieran cuenta si había alguna impureza. Pero por otro lado también existe una expresión metafórica en los antiguos que significa, tiene que ver con la insolencia del descaro. Es decir, una persona que es cobriza es alguien que es una persona descarada, ¿no? Entonces, ahí habría que tratar con el pecado del hombre, habría que tratar con nuestro descaro, nuestra insolencia en ese altar. Bueno, como quiera que se pueda tomar, tiene sentido. Este estaba ubicado en la parte norte de
la tienda del tabernáculo. Verso 3, harás también sus calderas para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce a sus 4 esquinas. La pondrás bajo el cerco interior del altar y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera en que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. Bueno, aquí cabe mencionar que resalta, que insiste que en los materiales que van a recubrir la madera de acacia es bronce, no es oro. Recuerden, los elementos con que fueron recubiertos el arca del pacto era de oro, porque representa la realeza, la presencia de Dios. Aquí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios se iba a manifestar en el lugar santísimo, que incluso ese cuadro perfecto, ¿verdad?, que estaban las medidas del lugar santísimo, cuando se construyó el templo de Salomón, a Salomón se le instruyó que lo recubriera totalmente de oro. De eso vamos a hablar más adelante, pero aquí estamos de cobre, porque es el contacto del hombre, la impureza del hombre viene a encontrarse con el Dios Santo, y ahí es el lugar donde se sacrificaban, se hacían los holocaustos. Los holocaustos eran ofrendas quemadas totalmente. Ya en programas anteriores analizamos los tipos de ofrendas que se presentaban, y los holocaustos era la que se quemaba totalmente, y eran en honor a Jehová, pero con motivo del pecado del hombre. Y pues este sería el principal objeto en el atrio del templo, ¿no? En lo que es el patio, vaya. Ahora dice también el verso 9, asimismo harás el atrio del tabernáculo o patio, al lado meridional hacia el sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud a uno de los lados, 20 columnas, 20 basas, serán de bronce, los capiteles de las columnas, sus molduras de plata. Fíjense, aquí se introduce otro elemento de minerales, que ahora es la plata. Y bueno, voy a brincarme unas cosas para no hacer muy monótono esto, pero dice el verso 12, el ancho del atrio será de 50 codos. Estamos hablando de un patio de 100 codos por 50, aproximadamente 45 metros por 22 y medio, considerando el codo de 45 centímetros. Es decir, era un espacio bastante largo. Me recuerda los terrenos ejidales, ¿no?, que eran de 20 por 50. Bueno, pues aquí estamos hablando, imagínense más o menos la gente que nos escucha en el campo, más o menos el tamaño de un terreno de los ejidal. Así era el tamaño del patio del atrio del tabernáculo. Y las cortinas, por otro lado, dice el verso 14, serán de 15 codos y habrá 3 columnas y 3 basas. Y bueno, y a otro lado otros 15 codos, y empieza a mencionar las medidas. Dice también obra de recamador. Recuerden esa palabra que veíamos el programa pasado, es obra de un bordador, un tipo de oficio especial que tenían los sacerdotes, los Cohen, para poder tejer de una manera perfecta. Y bueno, había una serie que tenía que ser por los recamadores, ¿no?, los tejedores de cortinas. Y este tendría 5 codos de alto, dice el verso 18, es decir, alrededor de 2 metros, poco menos de 2 metros y medio, el alto de la cortina. Imagínese usted un cerco de un patio de un terreno ejidal, 20 por 50, aquí en este caso 45 por 22 y medio, y en vez de cerco, pues va a poner una cortina alrededor. Es decir, no se podía ver de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Y luego menciona acerca del aceite para las lámparas. En el verso 20 dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Había todo un proceso para la elaboración de este aceite. Sabemos que el aceite de oliva era fundamental para los antiguos hebreos, porque no solamente era para alimentos, sino también era para el alumbrado de las lámparas. Y ese aceite, había todo un proceso, lo estuve estudiando ahí
en el comentario de Rachi, pero no voy a entrar en detalle, pero sí eran unas prensas donde se ponían las aceitunas y entonces las primeras gotas que salían de la prensa, eso se desechaba porque era para limpiar todo el mecanismo, y entonces ya de ahí la primera jarra de aceite que salía de la prensa es lo que se dedicaba para el templo, y ya el resto de la prensa que salía de la prensa pues era ya para el uso cotidiano, para venderse en el mercado, vaya. Pero aquí recuerden que hablamos de las primicias. Bueno, las primicias eran para el aceite de las lámparas, un aceite muy especial. Y eran precisamente el verso 21, Aarón y sus hijos, el sacerdote y su familia, los que pondrían en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como estatuto perpetuo para las generaciones de Israel. Bueno, ellos sabían que mantener siempre el fuego ardiendo, y estaba escuchando ahí los comentarios que no era precisamente que estaban continuamente, sino que en las mañanas prendían las lámparas y entonces ahí las dejaban. Al otro día pues ya les volvían a echar aceite. Si duraba o no duraba toda la noche no era el problema, pero sí continuamente se refiere a de que estaban todos los días encendiendo las lámparas. Y estas lámparas que estaban dentro del interior del atrio y luego también en el lugar santo, donde estaba la menorá, ¿no? el candelabro. Sin embargo, en el lugar santísimo no había iluminación humana. Recuerden que ahí la iluminación iba a ser la presencia de Dios. Ese fuego, esa columna de fuego que guiaba a Israel, cuando el sacerdote entraba a ministrar al lugar santísimo y Dios se hacía presente, entonces la luz de Dios que emana es la que alumbraba. No había ningún tipo de iluminación en el lugar santísimo, sino la divina. Y bueno, también en el capítulo 28, brincándonos al siguiente capítulo, habla de las vestiduras de los sacerdotes, sobre todo del sumo sacerdote, hace hincapié. Y dice el verso 1, harás a Aarón tu hermano junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sacerdotes, Cohen, es la palabra en el hebreo, era el encargado de ser el mediador entre Dios y los hombres y el mediador entre los hombres y Dios. Ese concepto de ser el que ministra, el que sirve en el santuario, es el concepto sacerdotal, ¿no? Y el verso 2, pues ya empiezan las vestiduras sagradas de Aarón, es para que le den honra y hermosura. Aquí esto me llama mucho la atención porque bien dice la frase que conocemos, no coloquial, pero el traje no hace al monje, pero lo distingue. Es decir, era una vestimenta muy impresionante, como lo vamos a detallar enseguida, pero la idea era para honrar ese ministerio y para que fuera algo a la vista agradable. Eso se tiene que reflejar en el sacerdocio. Por eso también pues hacemos hincapié de alguna manera, ¿no? Los pastores, cuando ministramos la palabra, pues tratamos de vestirnos de una manera muy decorosa para que no sea algún agravante para las personas que escuchan, sino que honra el ministerio y sea algo de buena presencia. Por eso pues hay que estar bien presentable, ¿no? Ese es el caso del sumo sacerdote. Y entonces dice, y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quien he llenado el espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así sea consagrado para que sea mi sacerdote. Y estas vestiduras, dice, se harán el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas. Aquí la encomienda de Dios es como veíamos anteriormente, la obra primorosa que traduce Casiodoro de Reina, que en la Reina Valera Gómez ya la actualiza un poquito, dice la obra de arte, ¿no? Dios dio sabiduría específicamente a ciertos elementos de entre el pueblo de Israel para que se dedicaran a hacer estas cosas tan primorosas, tan valiosas y tan representativas para el Señor. Y menciona los elementos: oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido.
Harán el efod de oro, azul, púrpura y carmesí, lino torcido, todo de obra de arte, obra primorosa. Y este efod es el primer instrumento que se menciona. Dice, tenía 2 sombreras que se juntan a sus extremos, ya, como una especie de mini capa que se ponía, y tenía 2 sombreras. Y el cinto, dice, estará sobre él, formará una sola pieza que une las 2 sombreras, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y tomarás 12 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento. Es decir, el efod era una especie de hombreras que contenía 2 piedras labradas especialmente para escribir en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y como lo habíamos mencionado ya introductoriamente en un programa anterior, pues tenía que estar Rubén de un lado y luego el siguiente hijo en orden de nacimiento, Simeón, del otro lado, y luego Leví de un lado, Judá del siguiente, Dan, Neftalí, y así hasta que estuvieran los 12 hijos de Israel. Y dice, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de Israel, les harás engastes de oro, estaban forradas las orillas, como que la piedra estaba como cuando ponen piedras en un anillo, bueno, así estaba el engaste, se le llama eso, la moldura donde encajaba la piedra era de oro. Y así dice, llevará Aarón los nombres delante de Jehová sobre sus hombros como un memorial. Y le decíamos que esto nos recuerda la parábola de las ovejas, cuando el buen pastor sale a buscar la oveja perdida y una vez que la encuentra, la venda, la cura y luego la carga sobre sus hombros. Esa metáfora, esa parábola de Jesús es magnífica para ilustrar lo que realmente quiso decir el Señor en el sacerdocio antiguo, que ahora es sombra y figura de lo que había de venir en Cristo, pero el sacerdote tenía que saber que iba cargando la responsabilidad del pueblo sobre sus hombros. Esa es la responsabilidad que como ministros también debemos nosotros de buscar tener delante del Señor, llevar al pueblo sobre nuestros hombros con todo lo que ello implica, ¿no? Sufrir sus cargas, ayudarles en sus cargas, si es necesario cargarlos sobre nuestros hombros para traerlos a Cristo, ¿no? Es una figura pastoral netamente. Pero luego sigue diciendo el verso 13, harás pues los engastes de oro, 2 cordones de oro, los harás en forma de trenza, fijarás los cordones trenzados de los engastes. Bueno, había todo una técnica ahí de los bordadores que utilizaban el lino y entremezclaban hilos de oro literalmente y hacían todo lo que el Señor les hacía fino. Esos cordones de oro fino eran que se incorporaban en los mismos cordones de lino. Era algo, pues una obra de arte, ¿no? Maravillosa. Pero luego dice, habla de otro instrumento, el pectoral del juicio, de obra de arte también, ¿no? Era algo maravilloso que tenía que estar hecho de conforme, dice, semejanza del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era cuadrado y doble, que era alrededor del palmo de una mano, es lo que dicen los comentaristas. Entonces era un cuadro que prácticamente abarcaba todo el pecho, ¿no? La parte superior del tórax. Y las piedras, dice, llevaban una hilera, eran 4 hileras de piedras. La primera hilera, dice, era una piedra de sardis, la topacio y carbunclo. La segunda hilera, esmeralda, zafiro y diamante. La tercera hilera, jacinto, ágata y amatista. La cuarta hilera, berilio, ónice y un jaspe. Y estarán montadas también, como el pectoral, en engastes de oro. O el pectoral, ahí se colocaban esas piedras, pero no solo eran piedras que todas estas tienen en común, que aparte de ser piedras de gran precio, eran piedras transparentes con un color que a la vez podían reflejar la luz, y eso tiene un propósito que más adelante lo menciona. Y también eran 12 piedras conforme a los hijos de Israel, grabadas como los sellos, cada una con su nombre, es decir, cada piedra
estaba grabada. Imagínense el trabajo de alguien que se dedica a los diamantes, ¿no? De grabar en una piedra, aparte de darle la forma, la figura para que cupiera en la horma, el engaste de oro, y luego todavía ponerle el nombre de uno de las tribus de Israel. Era algo primoroso, ¿no? Y habla ya de las argollas, los cordones entretejidos de oro, con el lino, y toda esa obra primorosa que declara Reina Casiodoro de Reina, ¿no? Pero dice el verso 29 una clave de todo esto: así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y cuando entra en el santuario como memorial perpetuo delante de Jehová. Esta frase me emociona, porque disculpen que me emocione, pero dice, representando todo el pueblo de Dios, que son como piedras preciosas, que son, como dice posteriormente la Escritura, ese especial tesoro delante de Dios, las almas, el pueblo que representa su iglesia ahora, y que la llevarás, dice, en tu corazón. No era solamente lo visual de lo maravilloso de ver a un sumo sacerdote con su indumentaria, sino lo que representaba, ¿no? Llevar al pueblo primero sobre sus hombros, ¿no? Y luego sobre su corazón, y presentarse así delante de Dios como un mediador, alguien que va y no va por su cuenta, va representando un pueblo que lleva cargando en sus hombros, y luego un pueblo que lo lleva grabado cerca de su corazón. Una actitud muy pastoral, y que precisamente que va encarnando ya desde aquí. Empieza uno a sacar sus conclusiones, una de las promesas del nuevo pacto, donde dice el Señor que le dará un nuevo corazón conforme, ¿verdad?, al corazón de Dios, pero es un corazón que tiene al pueblo muy cerca, ¿no? Y cerca de ese instrumento también, dice, en ese pectoral había un pequeño espacio para poner el Urim y el Tumim, estos misteriosos instrumentos que poco se sabe de ellos, pero también estarían sobre el corazón de Aarón cuando se presente delante de Jehová, y que siempre que Aarón, dice, pues haga juicio ante los hijos de Israel, sobre su corazón en la presencia de Jehová. Urim y Tumim, ¿qué son estos? Son instrumentos de juicio, así lo declara la palabra literalmente. Tumim significa perfección, algo completo. Estas palabras curiosamente no fueron traducidas al español, así es como están en el hebreo: Urim, Tumim. Y Tumim significa perfecto, algo completo, algo que no le falta nada. Y pues ahí comenta Rashi que en el pectoral, ese instrumento que también estaba ahí en una bolsita a un lado, estaban las 22 letras del alfabeto hebreo, y que era precisamente pues como una especie de dado o algo así, ¿no?, para echar suertes, y dependiendo la letra que saliera, que se fueran formando, pues era la instrucción de Dios, era la manera en que consultaban. Y el otro instrumento que para consultar también era el Urim, que significa luz, era como un iluminador, era un objeto que tenía su propia luz, y que también estaba ahí. Entonces, lo que comenta Rashi, que ellos dicen, los rabinos, que cuando querían consultar, entonces sacaban el Urim y el Tumim lo echaban como si fueran dados delante del Señor, y dependiendo de las letras que salieran, y luego entonces el Urim lo acercaban a las piedras del pectoral del sumo sacerdote, y la piedra que con el brillo del Urim fuera la que más brillaba, pues era la tribu a la que estaba dándosele el mensaje. De alguna manera es lo que he encontrado respecto a estos misteriosos instrumentos. No se saben exactamente cómo eran, de qué estaban hechos, o si eran instrumentos celestiales que Dios le dijo simplemente a Moisés: toma, entrégaselos a Aarón y así los van a usar. Porque llega un momento en que desaparecen, ¿no? Desaparecen estas piedras y ya no hay más consulta a Dios con Urim y Tumim, porque todavía en tiempo de los jueces se utilizaba la consulta
a Dios a través del Urim y el Tumim, y llega un momento en que desaparecen de la narrativa, como llega un momento en que desaparece también el arca del testimonio, el arca del pacto, llega un momento en que ya no se menciona más, y hay una serie de especulaciones sobre su paradero, que ya después podríamos entrar en detalle. Y bueno, lo que resta aquí es el manto del efod, que tenía que ser azul, y recordemos el azul, hablábamos que se usaba mucho en los antiguos pueblos mesopotámicos y los caldeos, el hacer figuras de lo divino, de lo celestial con lapislázuli, que es una piedra color azul. Y en este caso el manto de color azul porque refleja lo celestial, representa lo divino. Aquí el sumo sacerdote estaba representando a Dios ante el pueblo, pero luego también representando al pueblo ante Dios, por eso lo llevaba en el pecho y sobre sus hombros. Y lo azul es de que tenía el respaldo de lo divino, el respaldo de Dios. Y lo curioso aquí menciona también que tenía en ese manto, en ese manto, que tenía unas campanillas, tenía algunas cositas de granadas, de azul, púrpura, carmesí, pero luego unas campanillas de oro, que lo que hemos escuchado también, no encontré la referencia exacta de parte de los rabinos antiguos, pero pues lo que coloquialmente hemos entendido, que pues como el sumo sacerdote entraba a ministrar al lugar santísimo y las campanillas le decían a los sacerdotes que estaban esperándolo, pues mientras estaban sonando las campanillas, pues está el sacerdote ministrando. Cuando dejaban de sonar, pues ya se preocupaban, y por ahí salió una tradición de que le amarraban una cuerda al sumo sacerdote. Si dejaba de sonar por un tiempo, pues lo jalaban, porque es señal de que había muerto en la presencia de Dios y no entró pues totalmente puro delante del Señor. Pero bueno, eso no viene en la Biblia, eso es extra bíblico, pero es algo que como que de alguna manera ha estado en la mente colectiva, ¿no? No encontré la referencia, solamente lo menciono de esta manera. Y también dice que había una lámina de oro fino que se ponía sobre la mitra, que era un gorro especial también, pero en la mitra se ponía una lámina de oro fino que decía Kodesh la Adonai, santidad a Jehová, ¿no? Y hablando de la naturaleza del sacerdocio, de un ser apartado para el servicio de Dios, alguien que está dedicado exclusivamente para ministrar al pueblo y que se ha preparado para entrar a la presencia de Dios. Y menciona aquí específicamente el verso 38, para que obtengan la gracia de Jehová. O sea, tenía que ser consagrado, presentaba ofrendas que iban a ser consagradas, entraba a un lugar que había sido consagrado, entraba al arca del pacto a tener contacto, la misma presencia de Dios descendía, entonces no podía ser de otra manera sino a través de la santidad. Y habla del cinto también, y obra también del recamador, las túnicas que le den honra y hermosura, nuevamente eso, ¿verdad? De que fuera muy distinguido el sumo sacerdote. Y por último dice que los ungirás, los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Las tres fases de un sacerdote: ser ungido, ser consagrado, apartado para eso, y santificado, apartado de pecado. Y por último menciona hasta la ropa interior, no le harás calzoncillos de lino fino para cubrir su desnudez. Tanto así fue todo el detalle que el Señor tuvo para la vestimenta del sacerdote. Y bueno, quiero terminar este programa hablando de lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, porque dice que cuando ya estuvo presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes vanideros, ese sumo sacerdote que nos cargó sobre sus hombros, que nos llevó en su corazón, que nos amó tanto, él dice, entró por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de hombres, no este tabernáculo terrenal, sino su propio cuerpo, y entró para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención a través de su propia sangre. Si esto del antiguo pacto tenía validez para el perdón de los pecados de Israel, cuánto más, dice el escritor a los Hebreos, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna.
Bueno, familia, esto es de una manera muy resumida lo que queríamos hablar sobre el sacerdocio, sobre las últimas partes del lugar santísimo. Esperemos que haya sido de edificación, síganos acompañando, compartan ahí con sus amigos el link de la radio, compartan, que la escuchen al aire, que la escuchen en Facebook, que la palabra de Dios siga corriendo y no se detenga, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dios les bendiga, amada familia, soy Jorge Solano, les amamos, esperamos el próximo lunes. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón.